¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias a todos por estar conectados y continuar juntos y unidos y unánimes en medio de todo lo que está ocurriendo en este país y en el mundo entero. Y sabemos que muchos están orando y pidiéndole al Señor por familiares, amigos, muchos están atravesando cosas difíciles, pero creemos con todo el corazón que Dios está en medio de cada situación, Dios está en control de todo lo que está ocurriendo y hemos visto que cómo Dios está usando a su iglesia alrededor del mundo para bendecir, para hacer los brazos y las manos y los pies de Cristo. Así que le damos gracias a todos los hermanos que han estado llamando y colaborando con Operación Bernabé y aún los que están interesados en colaborar, hemos visto mucho interés en colaborar en eso y también en ese deseo y ese corazón de volvernos a reunir, de volvernos a estar en casa, de volvernos a tener servicios como lo hacíamos antes. Y estamos trabajando en un plan, si Dios quiere, en unas cuantas semanas vamos a poder comenzar a dar los primeros pasos de ese plan, pero confiamos que Dios está en control, pedimos la sabiduría de Él en medio de todo esto, pero quiero que ahí donde estés, tomemos un segundo para orar. Señor, clamamos a ti, te pedimos que nos ayudes en medio de todo esto. Te pido por cada uno de los que están mirando en sus casas, en sus hogares. Te doy gracias por sus vidas, te pido que les ayudes a atravesar esta situación en medio de todo lo que está pasando, Señor. Que tú estés con ellos, que tú les ayudes, que les bendigas, que les proveas, que nunca falte, como dice tu palabra, el alimento en su hogar y te damos gracias porque aún en medio de la crisis, Señor, tú no nos desamparas, tú nos, tú nos continúas cuidando, nos continúas protegiendo, Señor. Y gracias, Señor, por aquellos que han salido victoriosos, Señor, en medio de enfermedades. Y te pedimos consuelo a aquellos que están atravesando momentos difíciles, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy con la palabra. Abre corazones, Señor, que la palabra de hoy no llegue vacía. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero continuar la serie Alegría Inexplicable y comenzamos la semana pasada una serie de 5 semanas y hoy es la parte 2. Y una de las cosas que comenté es que la alegría de Dios es inexplicable, el gozo de Dios es inexplicable, porque aún en medio de las tribulaciones el cristiano puede aferrarse a Dios y su palabra y entender que en medio de todo podemos estar contentos, podemos estar alegres, podemos gozarnos, podemos descansar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y descansar en Dios. Y el domingo pasado también hablamos, presenté 3 de los primeros principios para experimentar este tipo de gozo que muchas personas que no tienen a Dios no lo pueden experimentar, están totalmente devastados con lo que está ocurriendo. Pero podemos ver algunos de los principios que comencé a compartir el domingo pasado y tener un corazón agradecido. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos llama a tener un corazón agradecido, a ser agradecidos con Dios, agradecidos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, ser agradecidos, corazones agradecidos, confianza total, es una confianza total y eso tiene que ver con la fe en Dios. La fe va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, es la convicción de lo que no se ve, y la seguridad, estar seguros. Confianza total nos llamaba en la carta de Filipenses, Pablo. Pablo estaba tan seguro de que Dios estaba en control, aún él atravesando una cárcel en medio de una injusticia, llevado a estar apedreado, golpeado, vituperado en la cárcel y escribiendo esta carta, hablándonos acerca de gozo en Dios y de estar confiados de que Él está en control y de que Él sabe lo que hace. Y por último, el tercer punto que compartí la semana pasada es oración continua. Y Pablo, aún en medio de esa situación y en la cárcel, nos llama a continuamente orar y clamar a Dios y estar en oración, constantes en oración. Así que, pero hoy quiero hablar sobre otros 3 del primer capítulo de Filipenses, son otros 3 principios, porque en total eran del primer capítulo de Filipenses 6 principios espirituales para experimentar
esta alegría inexplicable de Dios. Y hablaba la semana pasada, justamente porque era el Día de las Madres, dando un ejemplo de algo inexplicable, de cómo podemos nosotros experimentar gozo en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, en medio del dolor. Y compartí, obviamente, el Día de la Madre, compartí como el ejemplo de cómo una mamá pasa sus 9 meses y experimenta situaciones y dificultades y dolores y situaciones adversas, aún la sala de parto, el dolor y todo lo que atraviesa una dama cuando está en el periodo de embarazo, es un dolor, es un sufrimiento, pero que en el momento que nace ese bebé, yo compartí la historia de mi esposa y de mi hijo, en el momento que nace ese bebé se olvida todo ese dolor, y ese dolor se transforma en una alegría inexplicable. Entonces, Um, también tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, para hacer un ejemplo bíblico, el ejemplo de Jesús. Jesús atravesó la cruz, atravesó dolor, traición, engaño, atravesó rechazo, atravesó personas que lo acusaron injustamente y le dijeron alguien que es malvado y merece la muerte en la cruz. Sin embargo, él, aún en medio de ese sufrimiento y dolor, y algunos dicen, no, pero Dios no sufrió, Jesús se la pasó bien, pero en realidad la historia bíblica nos cuenta que aún en los últimos momentos, mientras se acercaba el tiempo de la cruz, a Jesús tomó tiempo para orar con los discípulos y para aún considerar y pedirle a Dios, bueno, Dios, si hay otra manera de hacer esto, si se puede hacer de alguna otra forma, Señor, que se haga, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y Jesús se rindió a la voluntad de Dios y atravesó el más alto sufrimiento y dio su vida por nosotros. Pero ese sufrimiento se convierte en gozo, se convierte en alegría porque resucita y abre el camino, como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, abre el camino para que nosotros y muchas generaciones puedan entrar al Padre, puedan recibir ese perdón y entrar al reino de los cielos, ¿no? Son cosas inexplicables de cómo nosotros tenemos a veces que atravesar momentos difíciles, pero esos momentos difíciles son momentos que pueden, aún en medio de eso, podemos encontrar alegría inexplicable de Dios. Pero hoy quiero continuar compartiéndote los otros tres principios, el número 4, el 5 y el 6. Y el cuarto es lo que yo llamo sabiduría espiritual. Y quiero leer Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice así: quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, o sea, el tiempo que estoy ocurriendo en la cárcel, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y voy a leer otra versión que tengo, una versión del lenguaje actual, para que tengamos otra perspectiva. Es lo mismo que dice versículo 1, capítulo 3, 12 y 13. Dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y en todos los demás. Es en tiempos difíciles, y podemos verlo aquí en la historia de Filipenses capítulo 1, pero es en tiempos difíciles que se presta a veces para tomar decisiones incorrectas, para no actuar con la sabiduría de Dios. Pablo ahí podría haber dicho, no, miren, ¿saben qué, hermanos? ¿Cómo es que Dios está permitiendo esto? ¿Cómo es que yo, el líder que he estado predicándole, que he estado sirviéndole, ahora estoy en la cárcel? Hermanos, ¿cómo es que Dios puede permitir tal cosa? Y a veces tenemos personas en nuestras iglesias y personas que a veces han dejado el cristianismo porque se han frustrado con Dios, no han tenido la sabiduría espiritual para entender las cosas espirituales y han pensado en las cosas de Dios con su mente carnal.
Pero escucha, son en tiempos como estos que tomamos a veces decisiones incorrectas, basadas en las emociones y en las conveniencias, más que en la voluntad o en tratar de seguir la voluntad de Dios. La razón que Jesús continuó hasta la cruz es porque Él quería cumplir con la voluntad de Dios. Y la sabiduría espiritual es el principio para la alegría inexplicable porque nos lleva a seguir el camino del Padre. Yo sé que tú y yo, ¿cuántos de ustedes queremos seguir el camino del Padre? Lo que va a ayudarnos a seguir el camino del Padre es la sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual es lo que nos da, es un principio para poder tener la alegría inexplicable, el gozo de Dios, aún en medio de la tribulación, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pablo dice en su carta, todo lo que me ha sucedido ha servido para el avance del Evangelio. Qué palabra tan sabia. Y qué palabra tan sabia que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y decir las cosas que nos están ocurriendo hoy a través de esta crisis, las cosas que estamos pasando hoy como iglesia, las cosas que estamos pasando en nuestros trabajos, podemos ver que de alguna manera tal vez nos están sirviendo para el avance del Evangelio, para restaurar familias, para restaurar corazones, para restaurar nuestra vida espiritual. ¿Cuántos a veces habían dicho no tengo tiempo para las cosas de Dios, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar? Y ahora tenés, a veces algunos de ustedes tienen mucho tiempo porque ya no están trabajando, porque ya no están saliendo a hacer las cosas que a veces nos ocupaban el tiempo. Y en vez de estar quejándonos, en vez de estar frustrados, ¿por qué no utilizamos ese tiempo para buscar y cultivar nuestra relación con Dios? Santiago, nomás para darte otros versículos de referencia, Santiago 1.5 dice, si alguno de ustedes quiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, porque a todos da con abundancia y sin ningún reproche. Y Efesios 1.17, Efesios 1.17 dice así, si alguno dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. El principio número 4 es sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual es algo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere darnos sabiduría y por eso dice en Santiago, pídanla, pídanla, porque se las voy a dar. Si ahora te has sentido frustrado o frustrada, si has tenido tiempos difíciles y no sabes qué hacer o cómo reaccionar o cómo vivir tu cristianismo, porque a veces las estructuras de nuestro cristianismo ya no están, comienza a pedirle a Dios que te dé sabiduría y a ver qué decisiones tienes que tomar y cómo tienes que vivir en este tiempo, que es un tiempo diferente, pero aún en este tiempo diferente tenemos que vivir con la sabiduría de Dios, enfocados en dar pasos que nos lleven a cumplir con la voluntad de Dios y no dar pasos que nos lleven a apartarnos de la voluntad de Dios. Número 5, tienes que tener una mentalidad del reino. No solo es la sabiduría espiritual, pero también una mentalidad del reino. Y mira lo que dice Filipenses 1, del 19 al 25. Dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y este es el que quiero que nos enfoquemos, dice, y lo has escuchado muchas veces, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22, más si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, si el vivir en la carne resulta beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros.
Y confiado en esto, sé que que aún permaneceré en todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de Dios en Cristo Jesús por mi presencia otra vez con vosotros. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, siempre también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uno de los elementos primordiales en la vida de un creyente es la transformación de su mente, de una mente natural y personal a una mente espiritual y del reino, una mente del reino, una mente espiritual. Cuando venimos a los caminos del Señor, caminamos y venimos con una mente natural, terrenal, una mente personal, a veces hasta cierto punto un poco egoísta, un poco materialista. La mente natural solo piensa en las cosas que benefician a la carne, y los deseos personales en lo terrenal, en lo material y en lo carnal. Pero la mente espiritual piensa en las cosas que benefician lo espiritual y se enfoca en la misión de Dios en esta tierra, con una vista panorámica en lo eterno, en el reino de los cielos. Sí, esa es la diferencia cuando entramos a los caminos del Señor. Venimos con una mente muy pequeña, muy cerrada al mundo en que vivimos, a lo terrenal, a lo carnal, a lo que yo y mis deseos carnales. Y por eso es que a veces tiempos de crisis como estos nos impactan y nos frustran, porque muchas cosas, las cosas que son deseos personales y propios de nosotros, deseos carnales de esta tierra, se sienten que están siendo reprimidos o totalmente destruidos. Pero si nosotros entendemos que nuestro caminar con Cristo nos lleva a comenzar a tener una mentalidad del reino, a comenzar a vivir no pensando solo en lo carnal o material y terrenal, sino en lo espiritual, en lo eterno, en el reino de Dios, en la misión de Dios. Entonces ahí vamos a cambiar el cassette, porque aún en medio de esta situación difícil podemos continuar viviendo lo espiritual, podemos continuar viviendo lo eterno, podemos continuar viviendo la misión de Dios. No nos limita. Sí nos limita en lo personal, pero no nos limita en lo eterno. Y por eso es importante, y por eso es un principio para experimentar la alegría inexplicable de Dios. Porque a veces la gente se frustra y es infeliz, no logran tener gozo porque sus propios deseos carnales, materiales y físicos no los están pudiendo concretar. Pero si comienzas a cambiar tu mentalidad y a ver las cosas de Dios y las cosas que puedes hacer para Dios, aún en medio de esta situación, tu tristeza, tu amargura, tu enojo, tu frustración se puede convertir en alegría, en gozo, y en un propósito de Dios para tu vida. Hechos, capítulo 20, el versículo 24 dice, por eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó. Imagínate que tú y yo podamos decir eso, mira, a mí no me incomoda, no me preocupa, las cosas de la vida, sino asegurarme que yo pueda terminar con gozo la carrera de Dios y lo que Dios me encomendó hacer. ¿Qué tal si nosotros podemos sentarnos y reflexionar y decir, Señor, estoy haciendo lo que tú me llamaste a hacer? Y si tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, probablemente la paz de Dios va a llenar tu corazón. Pero si no lo estás haciendo, es hora de transformar, es hora de cambiar tu mentalidad y comenzar a tener una mentalidad del reino. Dice Juan capítulo 15, versículo 8, esto es glorificado, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos.
Dios nos llama a ser discípulos que dan fruto. Y tal vez el fruto que tú vas a dar como discípulo de Cristo es diferente al fruto que yo voy a dar, al fruto que mi hermano va a dar. No es un asunto de comparar los frutos, es un asunto de vivir los frutos que Dios nos ha pedido dar. Y tal vez este mensaje te confronta y te está diciendo, hey, deja de estar jugando a ser cristiano y comienza a vivir tu cristianismo con una mentalidad del reino, que se enfoca en las cosas de Dios más que en las cosas de este mundo, que se enfoca en la vista panorámica de lo eterno más que en lo terrenal, en lo físico, en lo momentáneo, que se enfoca en lo espiritual más que en lo carnal. El proceso de discipulado de una persona que ama a Dios comienza en la transformación de su vida. Y siempre hablamos, Dios transformó mi vida y sé que ha transformado la vida de muchos de ustedes. Un día no éramos como somos hoy. Y esa transformación es la maravilla del reino de los cielos y el poder del Evangelio, porque cambia a una persona de adentro para afuera. Las personas, es fácil de cambiar de afuera para adentro, pero es difícil cambiar cosas de adentro. Y Dios, el poder del Evangelio, nos ayuda a cambiar cosas de adentro y nos cambia. Y esa transformación, ese es el proceso de discipulado, ese proceso de los que aman a Dios, poco a poco nos va cambiando la manera de ver las cosas, nos va cambiando la manera de pensar, nos cambia de una perspectiva personal y egoísta a una perspectiva colectiva y del reino. Nos enfoca en los demás, nos enfoca en el reino de Dios, nos enfoca en la misión de Dios y en qué vamos a hacer juntos, unidos y unánimes. Y Dios nos ha hablado como iglesia hace unos meses, cuando estábamos entrando en el año, entrando en la nueva sede en la Vermont, Dios nos habló claramente, estar unidos y unánimes, y qué mayor tiempo y más importante de estar unidos y unánimes que un tiempo como este, una situación como esta, mantenernos unidos y unánimes en Dios, sirviendo, cumpliendo, viviendo los propósitos de Dios, y cumpliendo con la misión del reino, aún en la manera que se nos está limitando. Eso dice qué tipo de personas vamos a ser y si vamos a dar el fruto del reino que Dios espera, si vamos a ser discípulos que son transformados o no. En tiempos de crisis las personas pueden a veces perder el sentido, especialmente a la hora de entender lo que Dios les ha llamado a hacer. Pierden el sentido. Y a veces sentimos que nos da esa libertad de dejar de dar frutos, de dejar de vivir los planes de Dios, de dejar de dar pasos en la sabiduría de Dios, como decía el punto anterior. Y este mensaje nos está confrontando a todos. Y te animo, si tú eres una de esas personas que tiene que volver a enfocarse en las cosas de Dios, en este momento, ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Y de Señor, te necesito. Señor, tengo que enfocarme con una mentalidad del reino. Tengo que enfocarme con sabiduría espiritual y tomar decisiones que me lleven a cumplir con tu voluntad en mi vida. Y por último, el último punto ya para terminar es convicciones seguras, convicciones seguras. El otro principio para experimentar la alegría inexplicable de Dios es ser personas que tienen convicciones seguras. Dice el capítulo 27 al 29 de Primera de Filipenses capítulo 1, dice así: solamente que os comprometáis como es digno del Evangelio de Cristo, os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, unidos en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 28, y en nada intimidados por los que se oponen,
para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Convicciones seguras. Las crisis y las dificultades pueden llevarnos a perder el gozo y no permanecer firmes en nuestras convicciones. Algunos piensan que atravesar una situación difícil, una crisis como esta, les da la luz verde, la libertad de no vivir el Evangelio, de no practicar su cristianismo, las convicciones que han practicado por años. Algunos han parado de practicar esas convicciones, han parado de servir a Dios, de estar viendo los servicios, de ser parte de la comunidad de Dios. Algunos hasta han parado de dar sus diezmos y ofrendas, y no es porque no tienen el dinero, no es porque no les han dado la ayuda, es porque simplemente no sienten que en medio de esta crisis eso es parte de lo que ellos quieren hacer. Sin embargo, Dios nos llama a ser personas que viven sus convicciones, las convicciones seguras, convicciones de Dios, convicciones del reino. Primera de Pedro, capítulo 5, nomás para darte más versículos de referencia, nos llama a continuar viviendo en medio de todo. Versículo 5 de Primera de Pedro, versículo 8 al 10, capítulo 5. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y escucha lo que dice, porque a veces paramos ahí, ¿verdad? Pero escucha lo que dice después. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos en Cristo están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de este breve sufrimiento. Nos llama a continuar firmes en medio de esta situación, a mantenernos fuertes enfrentando el diablo, el enemigo. Habla del que es un león rugiente que está buscando a quien devorar, pero después nos llama a nosotros ser los que están firmes, los que están confrontando, los que están siguiendo adelante, porque Él a un momento que atravesemos esta situación nos va a dar la fuerza, nos va a restablecer, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a continuar bendiciendo. Primera de Corintios 15, 58, así que, amados míos, hermanos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, creciendo, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de la obra que comenzó en ustedes, el Señor la perfeccionará, la continuará. Dios es un Dios que nos ama, Dios es un Dios de oportunidades, nos perdona y tal vez tú has sido uno de los que han dejado a un lado las cosas de Dios, pero Dios está diciendo, hey, yo te acepto con mis brazos, te recibo y quiere que le entregues y te renueves con Él y que le digas, Señor, te necesito aún en medio de esta situación, necesito que mis convicciones estén firmes en medio de la crisis, en medio de esta situación. Y de no dejar de luchar. ¿Se acuerdan que decía, de no dejen de luchar unánimes, juntos? No dejar de luchar juntos. Y Dios tal vez está llamando a algunos de nosotros, tal vez está Él trayendo convicción de la necesidad de enfocarnos nuevamente en Él y de que esto que ha ocurrido estas últimas semanas, esta crisis que ha ocurrido y nos ha venido a mover un poco nuestras rutinas, y nos ha sacado un poco de las cosas de Dios, algunos no, algunos los ha acercado más y excelente si eso es lo que ha ocurrido, pero yo estoy hablándole aún más a los que tal vez se han alejado un poco de las cosas de Dios, se han enfriado un poco y quiero decirte que Dios tiene sus brazos abiertos
y Él quiere recibirte, quiere amarte, quiere fortalecerte, pero tú necesitas luchar, tú necesitas pelear, tú necesitas levantarte, y el gozo inexplicable de Dios va a llenar tu corazón y te va a dar vida, te va a dar fuerza y te va a dar más ganas de seguir cumpliendo con su voluntad para tu vida. Termino con esto. Los 6, solamente para repetir y que quede bien en claro, los 6 principios para experimentar la alegría inexplicable de Dios, basadas en Filipenses capítulo 1, son corazones agradecidos. Número 2, confianza total. Número 3, oración continua. Número 4, sabiduría espiritual. Número 5, mentalidad del reino. Y número 6, convicciones seguras. Hermanos, practiquemos esto, pongamos en práctica estos principios y vas a ver que la alegría inexplicable de Dios va a llenar tu corazón como nunca antes. En medio de la crisis, la pandemia, los desafíos y los temores, nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Perseveramos con fe, creyendo en el Dios que nos llamó, nos rescató, aún en medio de las pruebas. Y concluyo este mensaje diciendo de que la alegría inexplicable de Dios requiere una esperanza inquebrantable en sus hijos. La alegría inexplicable de Dios requiere una esperanza inquebrantable en sus hijos. Corazones agradecidos, confianza total, oración continua, sabiduría espiritual, mentalidad del reino, convicciones seguras. Dios me lo bendiga. Quiero terminar orando. Dios, bendice a mis hermanos, llénalos con tu presencia y con tu paz. Señor, guíalos en todo lo que están haciendo, Señor, y en esta etapa de sus vidas, en medio de esta situación, ayúdanos a buscar la alegría inexplicable, buscarla a través de estos principios, a través de tu palabra en Filipenses, Señor, y creer que tú eres un Dios que quiere llenar nuestro corazón de una manera inexplicable, con paz y gozo que este mundo no puede entender. Señor, bendice a mis hermanos. Si hay personas aquí que no te han entregado su corazón, Señor, que ellos puedan hacer una oración en este momento y entregar sus corazones a ti. Si tú eres esa persona y nunca antes has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Él quiere comenzar una vida nueva contigo hoy. Quiere comenzar a transformar tu mente. La palabra dice que tenemos que nacer de nuevo en lo espiritual. Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo, Dios nos llama a nacer de nuevo en lo espiritual y requiere que primero que tú tomes esa decisión, segundo, de que tú comiences a dar esos pasos de los que hablé hoy, esa transformación mental, esa transformación de una mente natural a una mente espiritual y a comenzar a tomar decisiones que te lleven a vivir el plan de Dios para tu vida. Si ese eres tú, quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, bendice mi vida, transforma mi corazón, transforma mi mente. Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Limpia mis pecados. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Dios, el verdadero Dios, que venció la muerte y resucitó al tercer día para darme vida y vida abundante. Ayúdame a caminar en este camino, a ser un discípulo de Cristo y a vivir el Evangelio como tú me has llamado a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, escríbenos, mándanos un mensaje. Queremos escuchar testimonios. También si Dios ha sanado personas, si Dios te ha usado a ti, si hay hermanos de la iglesia que están siendo usados para que personas acepten a Cristo y comiencen a vivir una vida nueva, o para que personas sean sanadas, o para bendecir a otros, queremos escuchar testimonios, queremos recordar un día cuando miremos hacia esta situación, recordar cómo Dios usó la iglesia de Cristo para sanar, para bendecir, para ayudar, para cooperar, para que personas lleguen a sus pies. Así que si Dios te está usando a ti para que otros sean salvos, escríbenos un correo, envíanos un mensaje, déjanos saber, queremos saber. Si Dios si tú hiciste esa oración hoy, escríbenos, déjanos saber, queremos también hacerte un regalito. Y tenemos un regalo para todos los que acepten a Cristo a través de nuestras redes.
tenemos un librito, se llama Diseño de Vida, y habla un poco de las cosas que he estado hablando hoy. Queremos hacértelo llegar. Así que Dios me lo bendiga, bendiciones, y seguimos adelante unidos y unánimes en Cristo Jesús. Bendiciones.